llegó puntual. Listo, no demora en volver. Bien, siendo entonces las 11:15 de la mañana, hacen falta 4 personajes, entonces procedo a grabar la sesión del día de hoy. Profe, nosotros no vamos a volver a socializar la prueba martes. El martes de prueba, sí, claro. El martes de prueba, sí. Para eso yo necesito un espacio de 2 bloques o de 2 horas y sería la otra Ay, semana. A ver, ¿con quiénes profe, sería en la una mía, pregunta? no sé. Ah, espera un ¿Cómo? momentico, es que en la mía yo hablé con la profesora que en la mía hubo como una especie de error, porque todas salieron en rojo y o sea, cuando uno iba al cuestionario Ujú. aparecían ya calificadas. O sea, como Yo si alguien sé. la hubiera hecho por usted. No me hagas, o sea, no, como si no, o sea, cuando, bueno, no sé, profesora, en el coso aparecían algunas verdes claramente con unas rojas, Ujú. o sea, que una respuesta estaba bien, otras respuestas estaban mal, ¿sí? Y todo aparecía en rojo. Ve Creo tan que esa raro. fue la prueba de vacaciones. Bueno, en ese caso, por ejemplo, tendrán que hablar con la profe Keren. Keren creo que la profe Keren debe hablar con Jay. No, nada. No, pero parece que no le funciona bien el micrófono. Ya, ahora sí. Ahí tienen que hablar es con Keren y la profe Keren, pues que es la directora del curso. Ahí tendría que hablar con Jamie. No, no se Y escucha. Jamie, como Jamie es la encargada del martes de prueba, pues ahí ella llamará o enviará un correo a martes de prueba qué pasó ahí. Por ejemplo, hay unos que creo que se les repetía hasta 2 y 3 preguntas en la misma prueba, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, la 16, la 17, Profe, la sí. 18 era la misma, ¿sí? Y eso me dijo octavo. Entonces, que octavo que le aparecían que, Profe, profe, ¿qué hago si se repiten las preguntas? Yo le dije, pues, respóndalas igual. Si la 16, 17 y 18 es la misma tal cual, pues respóndalas igual. Supongo yo que será un error del sistema, de edición o algo así. Igual, profe, yo tengo como una son 42 pregunta. personas. Señor. Respecto a la Semana Cultural, profe, ¿eso cuándo es? La Semana Cultural es la tercera semana de noviembre. Y, profe, en esa semana, ¿qué se hace? O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para eso existe algo que se llama el día afectivo, el día cognitivo y el día, bueno, creativo, creo. Bien, entonces ustedes ustedes, por ejemplo, con Will hacen unos productos o tienen unos productos, por ejemplo. Entonces ustedes Ah, serían sí, señor. tendrán que mostrar, por ejemplo, los productos que hacen con Will, por ejemplo. Hay un espacio o un día que es de reflexión y encuentro con Dios. Hay otro espacio que tiene que ver, por ejemplo, con trabajos, talleres y demás que ustedes han entregado y, mejor dicho, el avance que ustedes han hecho. Este año, obviamente, pues nos toca así, virtual, lastimosamente. Bien, yo sí, por ejemplo, estaba emocionado para ver eso porque yo decía, pues, por ejemplo, con Will trabajan cosas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, un estante de todo lo que han hecho, sería muy interesante ver el trabajo y la creatividad de ustedes. Bien, pero lastimosamente, pues, no se puede presencial, lo podremos ver por virtual. Bien, pero es mostrar, por ejemplo, los productos de ustedes y algunas actividades que supongo yo que se irán programando con el tiempo. Bien, ya igual cuando se aproxime se les dirá qué días son, qué se va a hacer, cómo es el cronograma y demás. Bien, ahí la pregunta que yo ¿Cuándo me... lista de bandera, profe? La izada de bandera, ¿cuál? ¿La del día de la interculturalidad? De la Bueno, raza. ya les digo, si no, creo que es mañana, ¿no? Sí, ¿Qué? parece que es Creo que es mañana. Semana, receso escolar, martes de prueba, Willioner, proyectos. Venga, Keren, la profe Keren. Listo, que está. Listo. Organización, cronograma. Sí, creo que es mañana. Izada de bandera. Ah, no, señores. Es la otra semana. Ay, Dios santo, me estaba asustando porque yo tengo que hacer otro video. Uy, no, yo no puedo hacer ese video. Mentira, La profesora me lo envió antier, creo. Y ayer mentira, mismo no estaba. sí es mañana. Dice, 12 festivo, Día de la Raza, pero ese día no hubo clase. 13, regreso a la semana. 14, no hay nada. Jueves 15, viernes 16. El viernes es la izada de bandera a cargo de Florecita y Keren. Es el viernes. El ¿El día viernes? viernes. Sí, señorita. El viernes es la izada de bandera. Hola, profe. Volví, es que Sí, se me ha señorita. ido el internet.
Tranquila. Listo. Volvemos entonces a la economía colonial. Siglos 17, 18, es decir, estamos hablando de 1600, 1700. Bien. Entonces, recordemos que el día de ayer hablábamos de que la economía colonial tuvo tres características o tres elementos importantes. Mercantilismo, ¿alguien se acuerda qué es mercantilismo? Levantamos la mano. Yo, Luna, señora, señora, levante la mano. Listo. Luna. Luna, te Yo escucho. quiero, profe. ay no, profesor, ya, ¿me escucha? Es que eso no activaba. Listo. El mercantilismo es la acumulación de oro, ¿no? La acumulación de riquezas, es decir, de oro y plata. Sí, señora. Listo. Juana, ¿qué es entonces el exclusivismo? Ellos quieren ser únicos y como una especie de monopolio. Quiere ser únicos y vender. Bueno, ser únicos. En resumidas palabras. Monopolio. Sí, señora. Perdón, exclusivismo, el monopolio. Y listo, Juliana, tercero, ¿qué es entonces el intervencionismo? Era el control y la regulación de España sobre las actividades económicas de sus colonias Muy y bien. como la prohibición y esas cosas. Listo. Control y regulación de España sobre las actividades económicas. Bien, perfecto. Listo. Entonces, esos son los tres pilares de la economía colonial. Mercantilismo, acumulación de capital; exclusivismo, solo ellos los venden, es decir, monopolio; intervencionismo, controlan todo el mercado de actividades económicas de España y sus colonias. ¿Listo? Y prohíben que ellos vendan a los demás. Bien, es decir, regulan todo. Listo. Como usted dijo, metidos en todos lados. Exacto, como les decía yo a ustedes, es como la señora chismosa que está metida en todo lo que hacen los demás. Así. Pero entonces este es el estado pendiente de todo lo que se Profe, vende. entonces era regulación y qué más. Lo que hace es regular y controlar. Control y regulación de las actividades económicas. Control y regulación, esas son las palabras clave de las actividades económicas. Profe, ¿y esto va a salir en la evaluación? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Vale. entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿qué es el intervencionismo? O con sus palabras, ¿qué es el intervencionismo? Entonces, por a decir que es la regulación de la economía de las colonias españolas. Se la cuento. Si, por ejemplo, me dice que es el control y vigilancia de la producción de las colonias españolas, se la valgo. ¿Sí? O si me dice, por ejemplo, concreto, control y regulación de España de las actividades económicas, se la valgo también, porque todas tres están allí. Estoy en un grupo que se llama Video de Danzas, no sé por qué. Y yo no bailo, pero bueno, listo. Bien, ¿cómo se beneficia el Estado? O es decir, ¿cómo recogen todo ese dinero los españoles? Yo quiero. Sí, Por medio de los impuestos. y los impuestos, sí, claro, exacto. Los impuestos, tributación, impuestos, fácil. Impuesto, el tributo por tener de 18 a 50 años. El tributo por sacar de una mina gran cantidad de oro. Entonces tienes que pagar ¿cuánto? El 20%. El diezmo, que no es algo nuevo y aún se usa, que es el 10%. La diferencia es que ahorita no es obligatorio. Ya, es decir, yo como cristiano o como, por ejemplo, yo como católico, yo decido dar el 10%. Antes era obligatorio, es decir, usted sí o sí tenía que dar el 10% a la iglesia. El almojarifazgo, que es el impuesto a importar y exportar, ahorita se llama aduana. Bien, el alcabala, que es el impuesto por venta y compra de inmuebles. Bien, es decir, si por ejemplo Juana compra una mesa de noche, un armario, bien, o una silla, pues tenía que pagar el vendedor el impuesto. Bien. Y el impuesto a la isla o al mojonazgo, que es el impuesto que se le cobra a los cabildos. Bien, sobre todo los cabildos indígenas. Estos personajes, los indígenas, tienen que pagar impuestos. Bien, inclusive, Profe, o sea, que los españoles o las colonias cobraban por todo. básicamente sí. Solo les faltaba algo así. Si supieran la fórmula del oxígeno, solo les faltaba cobrar por el impuesto por el consumo del oxígeno o el consumo de H2O, es decir, de agua. Entonces, el impuesto del 10% por consumo de agua, solo les faltaba eso. Pero sí, básicamente se cobraba por todo. Pero el problema radica
o se genera por varias razones. El primero, porque España, lo que es el reino de Aragón y Castilla, es decir, de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, están en quiebra. Y estos personajes están en quiebra, estos dos reinos. Entonces necesitan levantarse así, vea, rápido. ¿Cómo lo hacen? Recogiendo dinero como si no hubiera un mañana. ¿Y cómo se hace? A través del impuesto y la explotación de las minas. Bien, de esa manera es en la O cual, sea, profe, que había impuesto por todo. básicamente, sí, el tributo, es decir, yo creo que no hay nada, no sé, yo como por ejemplo habitante de una colonia, para mí sería muy aterrador no llegar a ahorita como piensa la gente que, ay, no, tengo 60 años, no. Ese sería un logro para ese entonces. Sí, a mí me daría miedo llegar a los 18 y pagar impuestos. Sí, es decir, llegar a los 18 y ya tengo que pagar un impuesto por tener 18 años. Y si no lo paga, ¿qué pasa? Varias razones. Cárcel, podía ser obligado a trabajos forzados, por ejemplo, y, por ejemplo, en algunos casos tiene que ver, por ejemplo, con exploración y demás. Ejemplo, supongamos que Camacho decide, yo que le voy a pagar impuesto a la corona española, esos que me van a dar a mí. Entonces, Camacho no le pagó el impuesto, Camacho tiene 19 años y no pagó el impuesto o el tributo de los 19 años. Entonces, el señor tesorero le va a decir, venga papacito, que usted no ha pagado el impuesto, ¿cómo vamos a hacer? O paga o paga. Entonces, Camacho dice que no. Entonces, o Camacho termina trabajando en una mina, o termina reparando calles, o termina, por ejemplo, burlado, o mejor dicho, humillado en la plaza central, bien, o le quitan todo lo que tiene, o por último, por ejemplo, le dicen, no, Camacho, lo que pasa es que hay una zona que no hemos explorado y que necesitamos gente que no ha pagado impuestos, por ejemplo, o desobediente, para que la explore. Entonces a su merced lo mandan, por ejemplo, con algún general o con algún comandante o con algún explorador y lo mandan a usted para explorar un territorio bien complejo por ahí de indígenas o bien complicado de acceder. Otra pregunta. De esa manera se paga el impuesto. Bueno, se paga no, digámoslo, eh, se juzga, mejor dicho. Sí, señora. Bueno, no es si, bueno, llegas a pagar, un ejemplo, se llega a pagar cada fin de mes, ¿esa plata se va acumulando o como usted dice que lo ponga, o sea, así como un intercambio, o sea, usted trabaja y nos lo cobra? Listo, ejemplo. Listo, supongamos que yo, Michael, tengo 23 años y decido no pagar, o mejor yo, no decido no tengo cómo pagar el impuesto. Entonces yo digo, ya me he buscado trabajo como un berraco y no, soy español y no tengo cómo pagar. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ir bien a la oficina de recolección de impuestos o la tesorería para ese entonces, bien, y decir, mire, no tengo cómo pagar. Entonces le van a decir, hay una forma y es trabajando en las minas. Entonces tiene que ir a trabajar usted en las minas para poder pagar uno de los tantos meses. Entonces a usted le dirán cuánto tiempo se demora para pagar, ¿cierto? También terminará, por ejemplo, reparando calles o trabajando, por ejemplo, algunos casos para trabajos del gobierno o trabajando, por ejemplo, reparando barcos o le buscan algo para que usted pague. Ah, claro, todo lo que usted trabaje es para pagar lo que debe. No espera, ay, voy a comer de ahí, no. Todo es para lo que debe. Bien, una vez usted pague lo que debe, bien, pues se puede librar de ahí. El problema es que obviamente va a seguir acumulándosele porque usted no tiene trabajo, ¿sí? Entonces ahí el problema, ese es el problema o radica ahí. O sencillamente termina en un calabozo o en la cárcel o termina en la miseria. Ejemplo, supongamos que yo con 23 años tengo un territorio de 2 hectáreas. Entonces, como no pago impuestos, me la quitan. ¿Sí? Pagaré los impuestos con lo que equivale a las 2 hectáreas, ¿cierto? Pero igual ya no tengo nada, entonces no tengo cómo pagar. ¿Listo? Deme un momento. Sí. Una pregunta, y digamos uno, por decirlo así, es pobre, no tiene nada, literalmente. Champiñón en este mundo. Pagar impuestos. Señor, no escuché bien. Profe, digamos que una persona no tiene nada, absolutamente nada en este mundo, solo como un champiñón, ni esposa, ni hijos, ni nada. Entonces, ¿le cobran impuestos o no? Bueno, a esa gente se le conoce como el estado de indigencia. Bien, esa gente regularmente, pues obviamente no tiene cómo pagar un impuesto. Entonces no les van a poner tanto cuidado. Regularmente a estas personas lo que se le informa a la comunidad es que no le den nada. Ejemplo, usted lo ve ahí flaquito, pidiendo pan. Usted le queda prohibido darle algo a ese señor.
o a esa señora, o a ese niño, o a esa niña. Bien, está prohibido. Bien, ¿por qué? Porque lo que es el ocio y la indigencia es ilegal. ¿Sí? Entonces, usted nació pobre, lastimosamente no pudo salir de ahí, buscó la forma y no pudo, pues en ese tiempo, como dirán popularmente, se fregó. Es decir, no puede hacer nada. O morirá en la indigencia, o buscará trabajo en algún lado, o no sé, vivirá de lo que produzcan los árboles, no Yo sé. tengo una pregunta. Pero era ilegal. Por ejemplo, en Colombia la indigencia era ilegal hasta 1900. ¿Sí? Es decir, usted ser indigente era ilegal, eso es un delito. ¿Sí? Apostar, por ejemplo, a los dados también es ilegal. Bien, apostar, por ejemplo, en gallos, tomar licor, fumar tabaco, todo eso es ilegal. Señor, Forero. Profe, se trata de los impuestos, no, pero no de esa época. Ujú. Por Cuénteme. ejemplo, si hay una familia que compró un carro Sí, porque necesitaba movilizarse, por ejemplo, si que el señor trabajaba en un lugar muy lejos, entonces necesitaba movilizarse y, y entonces no pasaban camiones por allá, bueno, camiones no buses. Entonces, profe, y tiene que pagar impuestos y eso. Y si le alcanza apenas, profe, o sea, digamos que no le alcanza para los impuestos y eso. bueno, hay ¿Qué harían algo que ahí? se llama, el impuesto vehicular, o bueno, se conoce como el impuesto sobre vehículos automotores, y dice que recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos grabados. Los propietarios y poseedores deben pagar y declarar el impuesto una vez al año. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona no tiene que pagar el impuesto? Sencillo, a usted, por ejemplo, le va a llegar un comunicado a su correo, a su celular o a su casa diciéndole que debe el impuesto vehicular. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si su merced se mueve por el país, probablemente le pueden estar quitando el vehículo por el no pago del impuesto. Si no tiene cómo pagar, hay algo que se llaman los centros de conciliación. Entonces ustedes dicen, yo, Santiago Forero, me he quedado desempleado, por ejemplo, para ese tiempo por la pandemia y no tengo cómo pagar el impuesto. Entonces necesito una conciliación. Entonces ahí le dirán que le van a diferir el impuesto a tantas cuotas, por ejemplo, o que le dan un plazo mayor a pagar el impuesto, ¿cierto? O que le hacen una reducción, por ejemplo, de lo que usted paga. Si usted paga, por ejemplo, 300.000 de impuesto al año, porque ese impuesto es al año, entonces, por ejemplo, le dirán, no, ya no pague 300, pague 280.000, ¿sí? O pague 220.000, ¿sí? Le hacen Y una no, mucha reducción ayuda. gradual del impuesto. Bien, claro, eso mismo funciona, por ejemplo, inclusive hasta con los partes, los famosos partes de tránsito. Si usted lo paga los primeros 5 días, creo que le hace una reducción del 50, del 40% de descuento, ¿sí? El Es de decir, 30, profe. 35. eso. Los primeros 5 días le hacen un descuento grandísimo del parque. Bien, le hacen un descuento y creo que lo ponen a hacer un curso de una cartilla de las vías y Sí. demás. Sí, pero eso se puede hacer. Sí, entonces actualmente en Colombia hay una facilidad sobre ese tema. Por ejemplo, hay algo muy curioso y en Colombia se aplica y es que hay personas que duran hasta 8 años sin pagar el impuesto de la casa. ¿Cierto? Entonces llega por ahí la tesorería y dice, no, mire que no tengo cómo pagar el impuesto, no sé qué hacer. Me ha dicho, lloran. ¿Qué hacen? Entonces le dicen, no, mire mi señora, usted debe, por ejemplo, no sé, 1.000.000 de pesos en impuesto, aunque por tantos años eso no es todo eso, tiene que ser una casa súper grande. Bien, el impuesto es baratísimo. Pero bueno, entonces le dicen, vamos a hacer una cosa y vamos a hacer una conciliación. Entonces en esa conciliación, por ejemplo, la señora le van a reducir un monto del impuesto. Entonces la señora se va a ahorrar un dinero, ¿cierto? A través de eso. Eso es trampa. Bien, eso es trampa porque se engaña usted mismo y engaña al Estado. Se engaña usted mismo en el sentido de que usted sabe que ese impuesto va para las calles, va para el hospital, para la educación de sus hijos o sus nietos y para pagarle, por ejemplo, a quien le cuida la espalda, o mejor dicho, cuida a la ciudadanía, que es la policía, el ejército y las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Hay gente que lo hace. Lo mismo, por ejemplo, hacen también con el agua. Se demoran tiempo en pagar el agua y después llega a conciliar. Entonces le hacen una reducción gradual de lo que debe, ¿cierto? Y no paga una gran cantidad, por ejemplo, de lo que consumió. Con el Eso agua se se hace puede. actualmente. Hay empresas que lo permiten, por ejemplo, Nibagué lo permite. En donde yo vivía, por ejemplo, en Ibagué, el señor que me arrendaba, me pareció curioso, nos llegó una carta en donde decía que el señor debía 8 millones de pesos en agua. 8 millones de pesos, ¿sí? Pero el señor era abogado. Entonces el señor fue, concilió y no pagó 8 millones, sino 6. Se ahorró 2 millones de pesos en agua. Bien, es decir,
digámoslo, en cierto sentido, como dirían popularmente, es abeja. Bien, y aquí en Colombia se puede hacer eso. Lo que pasa es que las Pero no normas le no están quitaban regidas. el agua. Sí, claro, pero claro, le ponen un tapón, pero lo que pasa es que hay gente que, por ejemplo, llegan, le ponen el tapón y le contratan a alguien, le quitan ese pedazo de tubo, le ponen otro y sigue funcionando. ¿Sí? Entonces hay gente que sabe hacer, mejor dicho, hay gente que es mañosa en ese sentido. Pero claro, eso le quitan el agua, la luz, pero hay gente que le paga a un tercero, a un pirata, para que se lo reconecte. ¿Sí? Y sigue corriendo. Entonces la empresa cada mes va a venir a taparle el agua y cada mes el señor va a pagar 3.000, 4.000 pesos para que se la reconecte. O se lo reconecte a alguien ilegal, o él mismo, por ejemplo. Bien, pero eso es trampa. Pero por ejemplo, con lo que decía Forero y volviendo a lo que dice Forero, claro, eso se puede conciliar. Es decir, yo como dueño de un vehículo, yo puedo conciliar, explicar la situación en la cual yo me encuentro y qué solución me pueden dar. Entonces, por ejemplo, diferir el impuesto a varias cuotas, reducción, por ejemplo, del monto del pago del impuesto o un aumento de plazo para pagar el impuesto. Pero eso se puede hacer. ¿Sí? Es decir, en ese sentido hay facilidad. Bien, listo. ¿Qué es el monopolio comercial? Básicamente consistía en que los habitantes de la América hispana, recuerden que ese concepto hispano son los hispanohablantes, es decir, hablantes del español, solo podían comerciar con barcos españoles autorizados y tenían prohibido hacerlos con otra gente, es decir, solo España, nadie más. Bien, ya España dentro del territorio español decide con quién comercia, pero las colonias solo pueden comerciar con España y van a ser escoltados estos barcos comerciantes Por piratas. por piratas y corsarios, es decir, por el famoso Jack Sparrow. No mentiras. Bien, pero sí por piratas. Bien. Ahora, esto es un texto muy, bueno, que tiene que ver con la parte colonial. Dice así, las ciudades del Río de la Plata y el Tucumán no podían comerciar directamente con España, sino que tenían que hacerlo por intermedio de Lima, en el Perú. El puerto de Buenos Aires estaba cerrado al tráfico comercial, a pesar de que su puerto estaba más cerca de España que el de Lima. Con estas medidas comerciales, los españoles buscaban evitar que la plata se escapara de su control por el puerto de Buenos Aires. Mercaderías llegaban a las ciudades de nuestros, perdón, las mercaderías que llegaban a las ciudades de nuestro actual territorio eran caras y escasas, ya que venían por tierra desde el Perú, es decir, tenían que viajar desde Argentina hasta el Perú para poder comerciar. ¿Cuáles eran esos productos? Vinos, telas finas, perdón, cristales, artículos de hierro, muebles, libros y por supuesto esclavos. La esclavización de indígenas y negros. Pero los comerciantes en Buenos Aires encontraron una forma de comerciar, aunque legal, es decir, la piratería de productos, ¿bien? O el contrabando. Desde un comienzo, el contrabando les permitió obtener mercaderías que llegaban a Buenos Aires en barcos españoles y de otros países europeos, sobre O sea, todo profe, por que eso antes era legal, ¿Qué? la, pira- la No, piratería no, y no, eso, no. profe. No, la piratería, o sea, la compra y venta de productos de manera ilegal se llama contrabando, yo lo llamo piratería. Pero el concepto como tal de piratería, es decir, de piratas, de los famosos piratas que vemos que en los barcos y la bandera de calavera y las espadas y demás, eso eran lo que actualmente nosotros conocemos como mercenarios. Lo que pasa es que antes se llamaban piratas. Entonces, ¿qué es un mercenario? Un ex soldado, bien, un ex militar o alguna persona que ha sido entrenada para combatir. Entonces, a estos personajes se llamaban piratas. Por ejemplo, los ingleses contrataban piratas para robar los barcos españoles. Es decir, hay una película muy interesante que se llama Piratas del Caribe, la venganza de Salazar. Salazar es español, por ejemplo. Bien, y estos barcos que vienen ahí de Salazar son españoles, cargados de mercancía española. Los piratas que hacían robar para los ingleses. ¿Cuál es el único problema? Que como el pirata es independiente, entonces el pirata decide si le quiere seguir trabajando en inglés o no. Es decir, yo robo y posiblemente le puedo entregar la parte que les corresponde a los ingleses que me pagaron a mí para robar o me voy con todo el botín. ¿Sí? Pero los piratas para ese entonces eran mercenarios, es decir, ejércitos privados o marinos privados. Entonces, por ejemplo, yo, Santiago Forero, rey de Inglaterra, contrato a
4 barcos piratas, o mejor dicho, a 4 fragatas piratas, para que roben los barcos españoles que vienen desde la Nueva Granada, que vienen cargados de oro y plata. Entonces los piratas llegan, roban esos barcos, sacan el botín y le entregan una parte a los ingleses. Bien, eso era no legal, pero sí era, digamos, lo común. Era algo, no era fuera de lo normal, por así decirlo. Bien, y los reinos pagaban le pagaban a los piratas. También hacían lo mismo, ¿no? ¿Quiénes? Los españoles también hacían lo mismo, ¿no? Claro, pero los españoles lo hacían para proteger su mercancía. Los españoles lo van a hacer es para proteger su mercancía. Los ingleses para robarlos. Pero los españoles van a hacer lo mismo para proteger la mercancía. Bien, ¿y por qué piratas? ¿Por qué no los propios barcos ingleses? Para evitar una guerra entre sí. Es decir, si yo veo que el barco tiene una bandera inglesa y yo como español lo veo, yo lo reporto. Y el reino español se va a poner enfurecido y va a iniciar una guerra con los ingleses. Entonces, para evitar eso, contrataban a agentes externos o secundarios, es decir, piratas. Bien, actualmente los mercenarios existen, claro que sí, hay compañías privadas legalmente constituidas que, por ejemplo, mandan ejércitos en Vietnam, en Siria, en Irak, Irán, Afganistán, Turquía. En todos esos territorios trabajan. Por ejemplo, en Colombia también trabajan. ¿Eso es legal? ¿Cómo? ¿Eso Sí, es legal? desde que los países lo aprueben, sí. ¿Es legal? Desde que un país lo apruebe, sí. Por ejemplo, Estados Unidos tiene alrededor de 8 empresas mercenarios legales. La mayoría por ejemplo, la guerra de Irak la lucharon mercenarios. Entonces, por ejemplo, le pagaban hay uno que se llamaba, bueno, algo así como Seguridad Internacional, se llamaba algo así el nombre. Y la guerra de Irak la pelearon ellos. ¿Y tenían mercenarios, por ejemplo, de la Legión Extranjera Francesa, tenían mercenarios colombianos, tenían mercenarios peruanos, de todo el mundo? Entonces los mandaban a Irak, ellos hacían el trabajo sucio, bien, y se devolvían. Y desde que el país lo apruebe es legal. Es decir, si por ejemplo Colombia aprueba el uso de mercenarios para acabar, por ejemplo, con grupos armados, lo puede hacer. Desde que sea aprobado por el gobierno y por la población, es legal. Sí, claro. Desde que tenga autorización, sí. Listo. Desde un comienzo, el contrabando les permitió obtener mercaderías que llegaban a Buenos Aires en barcos españoles y de otros países europeos, sobre todo portugueses, holandeses y desde el siglo XVIII franceses e ingleses. Así, el Río de la Plata y el Tucumán se aprovisionaban, de bienes que no podían conseguir de España o de otros que compraban más baratos a comerciantes extranjeros. Al mismo tiempo, podían colocar sus excedentes agrícolas y ganaderos, como los cueros, que desde el siglo XVII se exportaban ilegalmente desde Buenos Aires. La primera pregunta, entonces, vamos a darle la pregunta démosela a Juliana. Juliana, ¿qué es un monopolio comercial? Pregunta fácil, pan comido, sencilla. Profesor, ya se prendió. Pues era el monopolio consistía en que los habitantes de América Hispana comerciaran comerciaran con los barcos españoles y ellos tenían prohibido comerciar con las otras naciones. Exacto, perfecto. Es decir, es lo mismo que el exclusivismo. Bien, Santiago Romero, ¿para qué se implanta un monopolio comercial? ¿Para qué sirve un monopolio comercial? Listo. ¿Qué función tiene un monopolio comercial? Yo quiero. Listo. Pero démosle la palabra, por ejemplo, a Forero, a Mora, a Nicole, que pues, la idea es que también participen. ¿Listo? Entonces, Romero. Yo, profe. Listo. Ya dame un momento. Listo. Vamos a ver. Listo. Juliana dice que un monopolio comercial es el control del comercio. ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué el control del comercio? ¿Cuál es el propósito de eso? Pues para que no le compren a Espera, demás espera. Estamos con Romero. Listo. Ah, profe, yo le entendí Forero. No, Romero. Listo. Misma pregunta para Santiago Mora. Me parece que ni Romero ni Mora están, creo, ¿no?
Porque Pues, ni ninguno no, responde ni nada. no, pues sí están, o sea, están conectados, ¿Usted para qué dice eso si están en la llamada? No, usted no sabe. Uy, están Manuel. conectados, sí, están conectados, por eso les estoy preguntando. Juana, él no se refiere a, o sea, él se Bueno, refiere a ya, que no están en la llamada, o sea, él se sí, refiere a ya, que no hablan. ya sé que sabemos a qué se refiere, ya, pero pues de pronto estén ahí, no pasa nada. Listo, entonces, Santiago Mora. Dice entonces Juliana, que ya respondió la primera, que el monopolio comercial es abarcar, mejor dicho, todo el comercio. Yo solo le vendo los productos a los demás, ¿listo? ¿Para qué se hace eso? O sea, ¿qué sentido tiene el monopolio comercial? ¿Cuál es el propósito, Profe, mejor después dicho? de Mora voy yo. Profe, ¿quién está preguntando? Amora. Listo, Santiago Romero. Profe, no tengo micrófono, ya le respondo. Ah, sí, listo. No hay problema. Si no tienen micrófono, me escriben por el chat. Listo, Romero. Bien, perfecto, no hay problema. Profe, Listo, ¿puedo entonces, yo? listo. Bien, démosle la palabra a Forero. Forero, señor. Se utiliza para que no le compren a demás naciones y solamente le compren a España. Bien, solo comprarle a España, es decir, tener el control del mercado. Y la pregunta para Camacho, ¿por qué el contrabando es un peligro para los intereses de España? El contrabando, Sí, ¿por qué el contrabando era un peligro para los intereses de España? pues porque ellos perdían mucho capital, ¿no? Listo, pierden dinero, sencillo, si le venden a otro de manera ilegal, ¿cierto? Pues yo pierdo dinero. Actualmente el contrabando Y existe, además también puede resultar que comercios, digamos por decirlo así, ingleses entren a España y empiezan a comerciar, entonces ellos empiezan a restarle plata a España, ¿no? claro, exacto. Listo. Romero ya nos respondió, ¿sí ve? Lo que pasa es que hay que entender que los micrófonos no funcionan, no pasa nada. Listo, Romero me dice que se controla todo el comercio de todo el país, bueno, del país no, sería del reino, y pues obviamente pues ayuda el desarrollo de España el tema del monopolio comercial. Listo, Romero, bien. Romero, listo. Y tenemos participación de Camacho, bien. Forero también, acá está, Forero, listo. Bien, Profe, entonces, señor, aquí nos vamos a hacer lo de la actividad que usted nos separa. listo, la actividad la vamos a hacer a eso de las 11:15. Listo, con eso tenemos, yo creo que 15 Las minuticos 11:15. perfectos. A las 12, 12:15. 12:15, 12:15. 12:15, 12:15, 12:15, profe. 12:15, 12:15, sí. Entiéndame, mire, yo cambio el chip cada clase, imagínate. Empiezo dando descubrimiento de América, luego paso dando, ¿cómo se llama esto? Comisarías de familia, luego terminé dando Grecia y ahorita estoy dando economía colonial. ¿Sí? Cambio ahí el chip. Listo. Entonces, el contrabando es peligroso para cualquier país, así sea España, Holanda, Inglaterra y actualmente Colombia. ¿Por qué? Sencillo. Listo. Supongamos que a un televisor, ¿cierto? Un televisor tiene un impuesto del 19%. Y supongamos que el televisor cuesta 1 millón de pesos, por ejemplo, un televisor grande, no sé, de 40 pulgadas, no sé cuánto costará eso, pero supongamos que 1 millón de pesos. ¿Listo? Entonces, 1 millón de pesos. Ay, no, yo no quiero. Ya, listo. 1 millón de pesos. 1 millón. Listo. Ese televisor de 1 millón de pesos tiene un impuesto del 19% que equivale a 190.000. Es decir, 190.000 pesos de la venta de eso son para el Estado. ¿Qué pasa si yo compro el televisor por contrabando? Que esos 190.000 no le va a entrar al gobierno, ¿bien? Le va a entrar directamente ¿a quién? Al comerciante, porque el comerciante no pagó ningún impuesto por eso. ¿Quién lo vendió? Exacto, muy bien. No le quitaron, no le redujeron el 19%, pero sí el comerciante ganó todo, completo. Es decir, se ganó los 190.000 pesitos y no los pagó al gobierno. Entonces, esos 190.000 pesos están destinados para lo que ya les he nombrado varias veces, que se usan los impuestos. Entonces, obviamente, eso desangra la billetera del país. Es decir, de 190.000 en 190.000 se hace mucho dinero. Sí, es decir, si por ejemplo 190.000 y que haga de cuenta que se hayan vendido 1.000 televisores así, ¿cierto? En todo el país.
Entonces el Estado colombiano perdió por esos 1.000 televisores, perdió 190 millones de pesos, ¿sí? Por 1.000 televisores, por ejemplo, que no pagaban el impuesto del 19% sobre ese millón. Es decir, perdió 190 millones. ¿Qué significa eso? Que son 190 millones que no van a entrar al sector salud, ni educación, ni político, ni pago de empleados, ni demás, ¿cierto? Y para España es lo mismo, es dinero que no les va a entrar a el pago de ejército y demás. Ahora, hay que poner nuestra cabeza, nuestro cerebro y nuestro cuerpo de manera imaginaria en la España del siglo XVII y XVIII. Recordemos que durante ese periodo de tiempo está la última cruzada, la novena cruzada cristiana, ¿cierto? Que esa novena cruzada cristiana consiste en sacar a los musulmanes del sur de España y devolverlos para el territorio que conocemos como Turquía. Entonces, eso requiere un dinero, un montón, ¿sí? Porque la guerra es costosísima. Bien, entonces, obviamente ese dinero no se va a poder invertir en la guerra porque el contrabando no permite. Bien. En Colombia había algo muy curioso, que es que aquí se contrabandeaba con tabaco y con alcohol. No sé si sus papás alguna vez le comentaron sobre eso. En Colombia se contrabandeaba eh, em, con tabaco y alcohol, ¿sí? Y que inclusive el tabaco y el alcohol era prohibido, era ilegal. Luego que lo volvieron legal, pues ya se le podía cobrar el impuesto, pero antes se contrabandeaba con eso. También se contrabandeaba, por ejemplo, con mercancía, con televisores, con neveras, con muebles y demás, que llegaban, por ejemplo, desde Panamá, no pagaban impuestos y lo comercializaban por todo el país. Bien, y el contrabando aún existe, claro que existe el contrabando, desde la venta de chance ilegal en adelante es contrabando. ¿Listo? Bueno. ¿Qué generó? Perdón, hoy me adelanté mucho. Listo. Este es el mapa del sistema de flotas y galeones, es decir, por donde viajaba el comercio de América a España. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, los puertos principales son el puerto de Buenos Aires, bien, el puerto de Valparaíso, el puerto de Callao, el de Cartagena, el de Portobelo en Panamá y el de el territorio de Veracruz. Bien, toda esa ruta va a terminar en Sevilla, Cádiz, perdón, en Sevilla. Bien, aquí en Sevilla. Y en Sevilla va a ser distribuido para Cádiz, para Lisboa y para el resto de las naciones europeas. Es decir, para Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda. Bien. Ciudades como por ejemplo Lima, Potosí y Córdoba son nodos de comercio. ¿Qué significa un nodo de comercio? Es decir, un punto clave comercial. Frente a ese tema y aterrizándolo al siglo XXI, ¿creen ustedes que, por ejemplo, Mariquita, perdón, pueden decir, bueno, la pregunta es, ¿ustedes creen que Mariquita es un nodo de comercio en el Tolima? Esa es la pregunta. Actualmente, ¿ustedes creen que Mariquita es un nodo comercial, es decir, un punto clave o central o importante del comercio en el Tolima? No, creo que no, profe. Bueno, Forero dice que no. Levanten la mano los que dicen que no. A ver, ¿cómo nos va? Listo, vamos a ver. Tiene la mano levantada Camacho, Juliana, Nicole, Ana María. No, profe, yo la tenía levantada antes, no, ya la bajé. Ya, listo, listo. Listo, entonces Juliana, Forero, Ana María, Nicole dicen que Mariquita no. Y supongo yo que los demás dicen que sí, ¿sí? Los que no levantaron la mano. Sí, yo sí. Listo, Yo también digo que sí. la respuesta es sí. Mariquita sí es un nodo comercial. Varias Profe, razones. pues yo lo decía, profe, Sí. pues yo no sé, yo lo decía, era como pues más, tirándome más como al lado de especies de frutas, ¿sí? Yo me tiro más como por ese lado. Listo. Mariquita, bueno, en la parte agrícola, pero no tanto en la parte agrícola, sino que, ¿cómo explica uno que Mariquita es un nodo comercial? Sencillo. ¿Cuántos bancos tiene Mariquita? Caja Social, BBVA, Bogotá, Colombia, Agrario, da vivienda, vivienda. Agrario, Popular, por ejemplo, Banco Mundo Mujer. El agrario tiene el Banco Caja Agrario. Social. Ese ya, listo. Tiene alrededor de 9 bancos, más o menos, 9 bancos. Un municipio que no sea nodo comercial tendrá 3.
Tendrá ya mucho Caja Social, Banco de Bogotá y Banco Colombia, por ejemplo. Bien, primero, tiene un buen sistema bancario, tiene 9 bancos. Es decir, la gente que no encuentra, por ejemplo, un banco agrario en Honda tendrá que venir hasta Mariquita y así, es decir, tendrá que viajar hasta acá. Tiene 9 sistemas, bueno, 9 redes bancarias. Segundo, por la posición en la cual está Mariquita, Mariquita está en un punto clave del país, en el centro del país. ¿Por qué? Simple y sencilla razón. Por Mariquita se tiene que pasar para ir al sur del país. Por Mariquita, por ejemplo, se tiene que pasar para ir a parte del eje cafetero. Y por Mariquita se tiene que pasar para ir hacia la costa, hacia el territorio de Medellín y la costa Caribe. Bien, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, si una persona coge un bus desde Bogotá para Santa Marta, tiene que pasar por Mariquita. Tiene que darse esa vuelta por la Ruta del Sol, ¿cierto? Por ese sector, por ejemplo. Bien. Y último punto ya para terminar, la parte comercial y agrícola. Bien, si ustedes se dan cuenta, Mariquita tiene un comercio bastante fuerte. Bien, a diferencia, por ejemplo, de municipios como Guayabal, como Falan, como Parado Cabildo, Casabianca, bien, el comercio de Mariquita es bastante fuerte. Varios de esos municipios terminan comprando provisiones aquí para no bajar hasta Ibagué. Bien, es decir, es fuerte comercialmente. Entonces, Mariquita sí es un nodo comercial. ¿Qué otro nodo de comercio existen en el Tolima? Mariquita, Chaparral, El Espinal, en la parte de la zona de los Nevados, el Líbano y Ibagué. Esos son los 5 nodos comerciales del Tolima. Bien, son 5 puntos claves del Tolima del comercio, de salud, de sistema bancario y de educación. Bien, ¿listo? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, inclusive en Guayabal no creo que no hay colegios privados, entonces tienen que bajar hasta acá, hasta Mariquita para poder aplicar. Creo que por eso mismo Onda. mail. Exacto. Por ejemplo, Honda económicamente depende mucho del tema pesquero y la parte turística. Mariquita, independientemente del turismo, tiene otras fortalezas como el sistema bancario. Señora. Listo. Bueno, entonces, ¿qué puertos se usaban? El de Veracruz, el de Portobelo, el de Cartagena, que fue bastante importante, y Cartagena, bueno, en Barranquilla tenía algo curioso, y es que desde Boca de Ceniza se podía entrar hasta el Magdalena, hasta Honda. Honda fue puerto durante la época colonial. Luego dejó de ser navegable, lastimosamente, y pues perdió esa condición. Pero hasta Honda, Honda fue un puerto muy importante durante la época colonial. El puerto de Callao, ¿cómo? Veracruz, Portobelo, Cartagena, Callao, Valparaíso y Buenos Aires. Esos son los puertos importantes. ¿Todos dónde van a terminar? En Sevilla. ¿Listo? Regularmente, ¿dónde terminaban siendo hundidos los barcos por los piratas? En el territorio de las Islas Canarias. Sobre esa zona de las Islas Canarias es donde terminaba el conflicto entre piratas y españoles para evitar que los robaran o para robar el botín. Bien, listo. Bueno, chicos, son las 11:58, nos vemos a las 12:05 para continuar con el resto del tema y hacer la dinámica del quién quiere ser millonario, ¿listo? Tenemos 6 minuticos de espacio, de receso, de descanso, de estiramiento. 12:05.
Bueno, listo, son las 12:05. Entonces, por favor, levantamos la mano de manera virtual para confirmar que estén allí. La dejamos ahí alzada mientras que hago el conteo. Listo. A ver, dice que está Nicole, está Juana, está Juliana, Fabricio, Ana María. Entonces nos hace falta Samuel, Mora, Romero, Luna también nos hace falta. Listo. Entonces voy a marcar aquí quiénes están. No la van a dejar todavía. Entonces dice Juana. Listo, Juana sí está. Ana María también. Nicole también. Forero también. Mora también está ahí. Ya, Nicole también está. Juliana. Listo. Camacho no está. Ni Romero. Ni Luna. Bueno, listo. Profesor, yo ya llegué. Ah, pues dije, Profe, levanten la sí, ya acabo de mano. entrar, profe, ya acabo de entrar. Ah. No, Pero como así, dije que Profe, ¿qué levanten la pasó? mano. Se me fue el internet un momentico. Levanten la Estamos- mano. Cuando lleguen así, mejor dicho, cada vez que haya recesos, yo siempre pregunto que levanten la mano quiénes están ahí. ¿Listo? No, es que Entonces, yo me había salido. Ah, ok. Listo. Ay, Samuel, listo. Ya. Entonces nos falta Romero. Bien, ahora sí, bajémosla. Gracias. Y continuamos. Colonial. Listo, estamos aquí. profe, ¿qué nos hace falta? Esta vez la otra, no mentira, no. Ya vamos a acabar. Listo. Nos hace falta que generó el monopolio español, espacios económicos en América, grupos sociales, explotación laboral, sistemas de trabajo, características de la hacienda, conformación de la hacienda, inquilinaje, peones y ya. Eso no hace falta. Listo. No vamos a alcanzar a hacer de esa vaina del millonario. Sí, vamos a alcanzar. Listo. ¿Qué generó el monopolio español? Listo. Es decir, ¿qué provocó el monopolio español? Varios elementos. El primero, el comercio ilícito o comercio de contrabando. Es decir, se fortalece ese tema de los piratas, se fortalece el sistema de la piratería y los corsarios, bien, o famosos ladrones de alta mar. Y se empieza a vender de manera de contrabando productos a franceses, ingleses y holandeses. Es decir, se fortalece el contrabando y la piratería. Cosa impresionante. Es decir, pues los españoles ahogaron tanto el comercio que llevan a eso. Uno de los hechos, por ejemplo, que llevó a la independencia de Colombia, bueno, a la independencia de la Nueva Granada, mejor dicho, fue eso, el ahogo comercial. No poder, por ejemplo, venderle al extranjero lo que yo produzco genera frustración. Y esa frustración se vio de manera masiva y empezó a generarse de comercio ilícito. Luego se va a estallar en el proceso de revolución. Pero por ahora en el comercio ilícito y compra y venta de productos de contrabando. Es decir, yo le vendo tabaco al otro de manera ilegal. No pagando impuestos, sino yo mismo se lo vendo sin necesidad de intermediario español. Listo. Ahora, ¿qué espacios económicos se desarrollaron? Por ejemplo, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, en el caso del Perú, del Ecuador, la producción agropecuaria, es decir, la producción de ganado, de pollos, de cerdos, todo lo que tiene que ver con la parte del campo. Bien, se va a fortalecer las plantaciones de cacao, de maíz, de plátano y de arroz. Y también se va a fortalecer la explotación minera, por ejemplo, en el caso de la minería de plata, bien, ubicadas, por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de México y con relación a Chile, la explotación, perdón, del Profe, cobre. espere. Bueno, se fortalece el cacao, la producción de cacao, maíz, arroz y qué más, la explotación de qué. La minera, la plata, la minería, se fortalece la minería. Una mina importante, por ejemplo, en Perú se llama la mina de Potosí.
que esa es la más conocida o la más famosa, que es una de las más grandes y donde, mejor dicho, le sacaron jugo, cosa impresionante. Hay una pintura muy interesante en donde se ve, bueno, no es una pintura, es una gráfica o una representación en la cual se ve la montaña y por dentro, como si, haga de cuenta, como si tuviéramos rayos X, se alcanza a ver la escalera de gente dándole pica por dentro de la montaña, es decir, hueca por dentro. Bien. Ahora, por ejemplo, en el caso de Chile, y actualmente Chile es muy fuerte en eso, y es en la producción de cobre. ¿Sí? Chile es uno de los países que más produce cobre. Nadie en América Latina produce cobre como lo hace Chile, porque Chile tiene la reserva de cobre más grande del mundo. Sí, si no me equivoco, la única. Bien, entonces, por ejemplo, todo el cobre que nosotros consumimos, es decir, todo el cobre que está en esos aparaticos, que está en sus celulares, que está en la tecnología, viene desde Chile. Bien, y que durante la época de la colonia se producía para la creación de monedas y demás. Listo. ¿Cómo estaban ubicados las personas? De la siguiente manera. Los grupos sociales estaban desarrollados en el marco de los indígenas, de los africanos y de los mestizos. En el caso, por ejemplo, de los indígenas, estaban dedicados a la encomienda. No sé si se acuerdan de la encomienda, que es que una persona, un español, es encargado de indígenas para el trabajo del campo y que se le educa, por ejemplo, en religión católica. Sí, A los señor. Exacto. En el caso, por ejemplo, los africanos aplicados a la esclavitud y los mestizos al inquilinaje, es decir, al trabajo de la tierra o del campo de manera alquilada, es decir, esa propiedad es del español. Usted puede producir todo lo que quiera ahí, pero es del español. Y el día que yo lo quiera reclamar como español, lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, le alquilan el terreno al mestizo. ¿Listo? Ahora, existía explotación laboral como si no hubiera un mañana. Eso sí era normal. Bien, ahora, en la encomienda de los indios fue precisamente la entrega de un grupo de indígenas a un conquistador y el conquistador estaba encargado de cuidar a los indígenas, de tratarlos bien, de evangelizarlos, de alimentarlos y ponerlos a trabajar para pagar todo eso que le estaba dando. La pregunta que los historiadores se hacen es, ¿qué estaban pagando realmente los indígenas? ¿Estaban pagando el azote, la mala alimentación y los malos tratos? ¿Eso estaban pagando? Es la pregunta que uno se hace. En el sentido de que fueron pocos, alrededor del 15% de los españoles que trataron bien a los indígenas. Es decir, fueron el 15% de los encomenderos que hicieron bien su trabajo. Los demás se dedicaban a explotar bien y pasaban, por ejemplo, las actas de defunción o de fallecimiento por enfermedad, que le dio gripe, que le dio viruela, que le dio sarampión, ¿sí? Pero no que lo mató de cansancio, de latigazo, de hambre, no, eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque obviamente le quitaban la encomienda al personaje. Bien, ahora, ese trabajo se vuelve obligatorio, a pesar de que se crea una serie de consensos, o mejor dicho, de cartas o de bulas en donde dicen que los indígenas tienen un horario de trabajo, tienen un espacio para vivir y demás. Esto no se va a cumplir, porque una cosa es lo que diga el rey y el papa, y otra cosa es que se cumpla. Y para que el rey y el papa se dé cuenta de lo que pasa aquí, tendría que viajar 3 meses en barco para llegar acá a América y darse cuenta de todo lo que pasa, si se está cumpliendo o no. Entonces, claro, ahí funciona, por ejemplo, el tema de que cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Entonces, como no hay nadie que nos vigile realmente, y si quien nos manda a vigilar es un corrupto, entonces el desarrollo de la esclavización y el maltrato se va a generar. Los esclavos no tienen esa característica. Los esclavos no van a ser ni evangelizados, ni bien alimentados, ni que van a trabajar por van a pagar eso. No, los esclavos iban a ser sometidos a trabajos forzados. Los indígenas no, entre comillas. Digo entre comillas porque realmente no se cumplió. Listo. Eso que ustedes ven aquí, voy a señalarles acá. Eso que ustedes ven ahí es un encomendero. Este personaje. Ay, perdón. Se me fue la mano. Listo. Ese personaje que ustedes ven aquí es un encomendero. Un español encargado de los indígenas. Y estos personajes que ustedes ven aquí son indígenas a cargo del español. ¿Qué pasa? Bien, estos encomenderos bien forzaban a los indígenas a hacer
largas caminatas para cargar mercancía, obligados a trabajar en el campo al rayo del sol, y labores, digámoslo, pesadas o de bastante fuerza. Entonces, estos, en vez de alimentarlos bien, de cuidarlos y de darles el horario, por ejemplo, de evangelización o instrucción católica, los ponían a trabajar todo el día. Bien, y por eso la mayoría de los indígenas empieza, o mejor dicho, disminuye la población indígena. Entonces, la primera imagen nos muestra una escena cotidiana de trabajo agrícola de indios en la encomienda. Bien, y la segunda imagen nos muestra un grupo de indios encomenderos de la encomienda utilizados para el transporte de carga, es decir, trabajo común y corriente de abrir huecos para sembrar semillas, y se dan cuenta, abren huecos sin nada de semilla, y aquí los ponen a cargar, es decir, los llevan a cargar. Vamos a ver, borrar, listo. Profe, Y así 16. señora, ya voy a acabar. Listo. Y ya para finalizar, así lucía o se veía una colonia española. Bien, centros de producción, centros de riesgo, ganadería, casas coloniales habitadas por españoles, bien, e indígenas trabajando en toda la parte agrícola, en toda la parte de fabricación de artesanías y demás. ¿Listo? Y esto es lo que les quería mostrar. Más adelante veremos el resto. Estas imágenes son colombianas. Eso, por ejemplo, son cargueros. Bien, cargueros. ¿Se dan cuenta? Bien. Esas imágenes son pinturas de la época en Colombia. ¿Listo? Este es el correo. Correo de la Nueva Granada. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Me dan entonces un espacio de 2 minutos rápidamente. Yo les envío a organizar los puntajes aquí de quién quiere ser millonario y comenzamos. Entonces, voy a dividir el grupo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por sorteo. Vamos a ver, dice que 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9. Entonces hay un grupo que queda de 5 y otro de 4. Entonces voy a ver quién cae. Entonces, en el primer grupo estaría Nicole. Habemos 8, profe. ¿Cómo? 1, 2, 3, 4, 5, No, 9. 6, 7, Cuéntese 8, 9. usted misma. 9. 9. Ay, vea. 9. Listo. Vamos a ver quién es el líder del otro grupo. Juana. Listo. Vamos a ver. ¿Cómo así? No entiendo. Yo estoy en el grupo de Camila o en otro. No, ustedes no. con los grupos. Escuchen. Juana y Camila son las líderes. Exacto. Entonces Nicole es líder del grupo 1, Juana del grupo 2. Entonces en el grupo 1 está Nicole, acabo de tirar el dedo y está con Forero. Vamos a ver quién va con Juana. Con Juana iría Juliana. Con Nicole iría Luna. Romero con Juana. Ana María con Nicole. Camacho con Juana. Y Mora, entonces. Camila queda con 5. Mora. Entonces, Nicole, el grupo de Nicole queda sería así: Nicole, Forero, Luna, Ana María y Mora. Y el grupo de Juana sería Juana, Juliana, Romero. Y Camacho. Y Camacho, sí. Camacho, listo. Ya, ahí está el grupo. Pero Mora no ha hablado en toda la clase. Hombre, Sí, pero entonces ahora como... ese es el equipo. En el caso de Mora, pues Mora, si no tiene micrófono, pues participará por... mira, ya está hablando, ya va a hablar. Hola. Ya. Hola, Mora. Uy, ya hace rato no Listo. Es sencillo. Entonces, es un quién quiere ser millonario. Le aparecen 4 opciones: A, B, C y D. Ustedes pueden trabajar en el equipo y tienen opciones de Pero ayuda del público y demás. ¿Listo? ¿Dónde? Pero Ya les va a ¿dónde? aparecer. No. ¿Listo? Entonces yo pues... dar un link para entrar. No. Yo les comparto a ustedes la pantalla. Entonces, Ok. ¿ya?
Son Pero, o 10. sea, ellos hacen, perdón, profesor, que lo interrumpa otra vez. Profe, tenemos que hablar la mano, tenemos que hablar la mano, tenemos que levantar la mano para ver quién va de primeras y quién va de segundas. Listo, entonces vamos a ir en ese orden. Entonces, Nicole, Forero, Luna, Ana María, Mora. En ese orden iría la respuesta del grupo 1. Y del grupo 2 iría en ese orden. Juana, Juliana, Romero y Camacho. En el caso de ellos, pues tendrá que uno responder 2 veces. ¿Por qué? Porque les hace falta uno y son 10 preguntas. Bueno, yo 5 lo hago. para cada uno. Listo. En el caso, por ejemplo, de que el grupo 1 no pueda responder o no sepa la respuesta, el grupo 2 pueda levantar la mano. ¿Listo? Bueno, señor. Listo. Entonces, en un momento. Les cuadro Profesor, aquí. yo tengo una pregunta. Camacho, Sí. baje la mano. En la que, bueno, digamos, si en mi grupo uno le queda mal, el otro le puede, digamos, que ayudar o le puede decir la respuesta. O Profesor, ¿por qué no entre todos, o sea, elegimos quién responda? O Sí, decimos la mejor, no, respuesta entre nuestro grupo. Listo. En un momento ya solucionamos esa pregunta. ¿Listo? Mientras, es que hay unos puntajes aquí que no me deja cuadrar. Como es una página web, molesta un poco. En un momento, y ya. ¿Listo? Listo. Bueno, entre ustedes mismos escojan 3 representantes. Voy a tomar ¿cómo se dice esto? La sugerencia. Listo. Vamos a ver progreso. ¿cómo Bien, así? entonces, listo. Son 4, bueno, son 5 el equipo de Nicole. Entonces escojan 3 representantes. Solo esos 3 representantes pueden responder. Bien. Pero, ¿cómo así? ¿De cada grupo o del grupo entero? Exacto, listo. Entonces, por ejemplo, yo como Juana, ¿cierto? Líder del grupo, mejor dicho, entre los 4 que estamos, Juana, Juliana, Romero y Camacho, yo escojo 3 representantes. Solo esos 3 representantes pueden responder las preguntas. Lo mismo en el O grupo sea, de que Nicole. yo no puedo responder. Entre ustedes mismos escogen. Es decir, yo como líder puedo ir. O le doy, por ejemplo, le cedo mi puesto a otro. ¿Ya? Listo. Entonces, eso Ay, es lo yo que vamos a hacer. sé porque ellos escojan. Listo. Entonces, bien. Levanten la mano. Señor profe. Listo, bien. Desaparece entonces la pantalla. Bien, listo. No van a responder nada todavía. Entonces, Nicole, como líder de grupo,
su merced a quién quiere enviar a responder las preguntas de su grupo. Ay, 3. Dios mío. Yo pido más como en, no sé, Luna o Anita, ¿no? Son como Es las 4. más. Las dos. Sí, pues. Luna Forero. o Forero. Entonces, Forero Ana está María, bien. Luna y Ana Forero, ¿sí? María, Luna y pues si quieres. No, no, Sí, ¿no? profesor, yo Sí, no, sí, sí, yo Ana no. María, sí, Ana María, sí. Ana, ¿quieres? No, profesor, yo no. ¿Por qué no, Ana? Nicole, Pues yo diría que yo soy 3, no sé. Ana listo. dice que no. Y Juana, de ustedes 4, ¿quiénes deciden? Bueno, ¿quién quiere? Si se Pues puede yo no usted. sé. ¿Ellos me pueden ayudar a decidir o tengo que...? No, solo usted. Ay, yo no sé. Entonces, usted se puede decidir usted misma y escoger 2 más o puede darle el puesto a otro, como quiera. Romero, ¿usted se quiere quedar? Profe quiere responder por el chat, yo no sé. Listo. Romero. Bueno, mientras tanto, entonces escojan los otros 2. Ay, Dios. Bueno, pues si los yungos que quedan, Camacho y Juliana. Y si Romero dice que sí, pues que si no, pues yo. Ok, listo. Entonces, Romero, responde por el chat. ¿Decide ir o deja a Juana? Bueno, mientras toman la decisión, les voy a escribir, les voy diciendo, listo. Entonces, en ese orden iría Forero. Forero, la pregunta dice así, por un 0.5, dice, ¿cuál de los siguientes fue un puerto importante en la época colonial? A, Mis compañeros Barranquilla. me pueden ayudar a responder, ¿cierto, profe? No, señor. Solo puedes escoger ¿No? cualquiera de estas 3 ideas. Listo. A, Eh, Santa Marta, C, Santo Domingo, D, Valparaíso. eh, Profe, una pregunta, yo no respondo, ¿les tocaría a ellos? ¿O cómo es? Listo, tiene 3 ayudas. Sí. 50-50, ayuda del público y la más votada. Profesor, póngame la 50-50. Listo. Santa Marta. Última palabra. Sí. Dice que sí, listo. No, la respuesta era Mal. Ay, yo quería decirla. listo. Yo sabía, profe. Listo, entonces la Pero respuesta era Romero le contestó. sí, dijo que vaya a su merced. Listo, entonces no hay punto para Forero. Ah, no hay punto. Listo, siguiente pregunta. Dice así, va para Luna. Luna, el impuesto del quinto real se pagaba el porcentaje sobre la producción minera del A 30%, B 20%, C 25%, D 10%. ¿Cuánto se pagaba de porcentaje en el quinto real? 20%. Última palabra, Sí. 20%. Sí, señora, así era. Muy bien. Entonces tiene 0.5 adicional. Y Ana María, listo. No, profesor, yo dije que no. ¿A qué puerto español llegaban las mercancías de las colonias americanas? A, Valladolid, B, Lisboa, C, Sevilla, D, Cádiz. La C. Sevilla, Sevilla. palabra. Sí, señor. Sí, señora, tiene toda la razón. Entonces, el equipo de Ana María se ha ganado un 1 adicional en una nota de actividad. ¿Listo? Si hubieran acertado las 3, tendrían un 1.5 de adicional o de plus. Listo, equipo de Juana. Entonces, en ese orden iría Juana, Juliana y Camacho. Juana, ¿a qué naciones se les compraba por contrabando? A, belgas, B, holandeses, C, mexicanos, D, austriacos. ¿Qué, profe? Es que me pone... ¿A qué nación o naciones se les compraba por contrabando? A, belgas, B, holandeses,
C, mexicanos, D, austriacos. B. La B, Sí, señor. última palabra. Sí, señor. Sí, señora. Bien, está en la jugada. Juliana, la pregunta dice así, Profesor. holandeses. A los mexicanos todavía no eran independientes, a los belgas no se les compraba ni se les vendía y no tenían relaciones con Austria. Entonces, la respuesta era la B. Holandeses. Listo, Juliana. El encomendero estaba a cargo de africanos, B, zambos, C, mestizos, D, indígenas. La D, indígenas. Última palabra. Cisas. Ay, profe, no le diga eso que me la confunde. Dice Cisas. Uy, La hace listo. dudar. 0 puntos. Bien, listo. Profe Y- Camacho, como que no está. Yo le digo, baje la mano, no le llegan los mensajes y no baja la mano. ¿Cómo así que no me llegan los mensajes? No No, le es que no llegan. estoy Yo mirando, no necesito. estoy mirando el WhatsApp. Listo, Camacho. La pregunta dice así, ¿qué es, o mejor dicho, el almojarifazgo? Es A, el impuesto a la compra de productos, B, el impuesto a la importación, C, el impuesto a la mayoría de edad, D, el impuesto al cabildo. Yo digo que es el de la importación, ¿no? Última palabra. Camacho. Creo que sí, sí, es ese. Y sí, profe, no lo haga dudar. Sí, señor, tiene toda la razón. Impuesto a la importación. Bien. Juan es- Listo, entonces el equipo de Juana Profe, tiene... pero es que Juana no le puede decir que no lo haga dudar ni nada así, porque si no. Ajá. Es No, que pero... no lo hace dudar eso no tiene nada que ver, yo no le estoy diciendo la respuesta al uno. Sí, pero esa es la idea, la Que sensación es la duda. grite. Nada. Esa es la sensación de duda. Listo, chicos. Entonces ahí tienen adicional, en el caso del grupo de Nicole tiene una unidad adicional, en el caso de Juana una unidad y media adicional, en el caso de algún taller o actividad que les vaya mal, pues uno les acomoda esa unidad a los 4. ¿Listo? No Pero siendo más solo en en actividades. actividades, no aplica para evaluación. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, señor. Bien. Listo, no Bueno, siendo más. Nos vemos entonces el día viernes. Que pasen una feliz resto de semana. Chao, profe. Chao. No, chao, profe. que duerma, Chao, Chao, profe. profe. Igualmente. Que duerma.